Hola hermanos míos, hermanas mías, gusto de saludarles hoy día, tarde de domingo de marzo, un día caluroso, así que he decidido protegerme un poquito porque este viejo ya de 67 años, casi 68, en 2 meses más cumplo los 68, hay que protegerlo un poco, ¿no les parece? Así que he decidido ponerme a la sombrita hoy día para analizar un tema junto a ustedes, un tema que lleva por título Nueva Criatura, ¿ya? Porque analizamos ya el remedio contra el pecado, pero ¿qué pasa luego del remedio contra el pecado? ¿Qué pasa después que Cristo me ha perdonado mis pecados? ¿Qué debo hacer yo? ¿Debo seguir en el pecado? ¿Debo seguir pecando? Si antes robaba, ¿voy a seguir robando? No, ¿verdad? Claro que no. Eso es lo que vamos a analizar hoy día entonces a la luz de las Sagradas Escrituras, como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Yo me baso, como ustedes ven, siempre en la Biblia, y solo la Biblia, para analizar nuestros temas. Perfecto. En San Juan capítulo 3, versículo 3, encontramos el encuentro entonces entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo, un doctor fariseo, un gran personaje, un gran líder fariseo, un hombre muy religioso, no quiso visitar a Jesús de día, no se atrevió para que no fueran a hablar mal de él. Y fue de noche a visitarlo, ¿ya? Para que nadie lo viera, que entraba precisamente a casa a ver a Jesús. Y tiene un encuentro con él, un encuentro largo, pero de ese encuentro vamos a rescatar un texto, que es palabra del Señor. El Señor le está diciendo así a Nicodemo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso el título del tema que vamos a analizar hoy día es Nueva Criatura. Luego que hemos aceptado a Jesús, nos hemos bautizado de acuerdo como fue bautizado Jesús, porque Jesús no le echaron unas gotitas de agua en la cabeza o un chorrito de agua, no le asperjaron agüita en el cuerpo. No, Jesús no fue bautizado de niño, sino que las personas eran bautizadas ya adultas y eran sumergidas en el agua. De hecho, la palabra bautismo significa, en griego, baptizo, significa sumergir, sepultar bajo algún líquido, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa después que he aceptado a Jesús y lo he seguido y voy a la iglesia y me bautizo? Eso es lo que vamos a ver en este día, ¿ya? Muy importante. El bautismo, como lo hemos visto en el pasado, es importantísimo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, dice Pedro, y Pablo también, ¿no es cierto?, en más de alguna ocasión. Claro que sí. Entonces, vamos a ver esa nueva criatura. Y en la segunda epístola de Timoteo, segunda epístola en que Pablo le escribe a Timoteo, encontramos lo siguiente en el capítulo 2, el versículo 22. Estoy en primera, por eso estaba mal. 2, versículo 22. ¿Qué nos dice ahí? Pero en una casa grande no solamente... Segunda de Timoteo 2, versículo 22. 22. Aquí está. Huye también de las pasiones juveniles. Estaba leyendo el versículo 20, por eso me estaba equivocando. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones juveniles.
que no siempre duran durante la juventud nomás. Muchas veces las pasiones, los celos, el odio, la envidia, esas pasiones que motivan al hombre, a veces perduran para siempre y no son buenas, ¿no es cierto? Esas pasiones, esos vientos de pasiones deben ser dominados y la única forma de dominarlo es que el Espíritu Santo more en nosotros, ¿ya? Pablo entonces le recomienda a Timoteo que domine entonces las pasiones juveniles, que domine esas pasiones que pueden hacerle daño. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Y eso es lo importante. El cristiano debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Justicia, fe, amor y paz. Paz para con Dios y para con Él y para con el prójimo, ¿no es cierto? Amor para con Dios y amor para el prójimo también. Fe para con Dios, ¿no es cierto? Debemos creer en Dios. Y la justicia, ¿no es cierto?, tan importante. Claro que sí. Esas son entonces las tareas, algunas de las tareas del hombre, del cristiano, porque no es solamente una tarea. La senda es difícil, es escabrosa, por la cual que Jesús nos dejara, ¿no es cierto? Y Él fue claro en decirnos que hay otra senda mucho más espaciosa, más ancha, donde todo el mundo entra, pero su fin es de muerte. Y la senda que Él nos trazó es una senda entonces angosta, difícil. El libro de los Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 24, Gálatas, acá está, Efesios 4, versículo 24. Vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo aquí. Vestidos del nuevo hombre. Nuevamente usa una figura que representa, que refleja la nueva criatura, ¿no es cierto? Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ¿ya? Y vestidos del nuevo hombre, entonces, creados según Dios, en la justicia y santidad. El hombre debe ser santo. Todo hijo de Dios es santo. Mientras vive, es santo. Pero cuidado, no es un santo que no peque, que nunca cometa un error. Lo más seguro es que va a cometer mucho, aunque no los quiera. ¿Ya? ¿Sí? Pero la única forma para obtener la santidad que nos invita el Señor a tener es abriendo nuestro corazón, despojándonos del yo, ¿ya? Y permitiendo que el Espíritu Santo more en nuestra vida. El Espíritu Santo recibe ese nombre, Espíritu Santo, porque es el agente divino que se encarga de nuestra espiritualidad y de producir la santidad en nuestro corazón. Reitero, no es una santidad que no cometa errores. Más de alguna vez, con lágrimas en los ojos, vamos a tener que doblar nuestras rodillas para pedirle perdón a Dios. Esto tampoco es un chipe libre para entonces pecar abiertamente. Cuidado, no se trata de eso. Debemos ser una nueva criatura entonces que ahora debe ir en busca de la justicia y la santidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo aquí en este libro de los Efesios. Ezequiel capítulo 11, estamos en el 42, 18, 11, aquí está el 11, versículo 19, nos dice: les daré un corazón nuevo, les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne.
para que anden en mis ordenanzas, dice el 20, y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Ya? Les daré un corazón nuevo, un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. El Espíritu Santo morando entonces en nuestro corazón quitará ese corazón de piedra duro, duro como una piedra, ¿verdad? Y pondrá un corazón tierno, capaz de conmoverse ante el dolor ajeno, ante las necesidades ajenas. Ese corazón tierno solamente lo puede poner entonces el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, ¿ya? Por eso es tan importante el Espíritu Santo. Por eso es tan importante aceptar a Jesús, bautizarse e ir a la iglesia, ¿no es cierto?, para compartir con los hermanos de acuerdo a como nos dice la Biblia. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, ¿ya? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Para que Dios sea nuestro Dios, debemos con su ayuda, ¿verdad?, andar en sus ordenanzas, designadas en la Biblia aquí, y que guardemos sus decretos, sus leyes, ¿verdad?, refiriéndose a los 10 mandamientos, a todos, y cumplan y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. ¿Te das cuenta, hermano mío? Cuán importante entonces es abrirle el corazón al Espíritu Santo para que Él more en nosotros y quite de nosotros ese corazón insensible, duro como una piedra, y ponga un corazón sensible de carne, que pueda conmoverse, repito, ante el dolor ajeno, que pueda ver en el prójimo que está sufriendo a su propio hermano, ¿no es cierto?, a otro hijo de nuestro Padre Celestial. Claro que sí, eso puede hacerse, eso debe hacerse, y eso será posible en la medida que entonces nosotros permitamos que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, ¿ya? Y que Cristo more en él a través del Espíritu Santo entonces en nuestras vidas. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, me pasé. Hebreos capítulo 8, versículo 10, al otro libro. Aquí está, sí. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Pondré mis leyes, o sea, mis 10 mandamientos, en la mente de ellos. O sea, estaremos pendientes, sabremos a ciencia cierta cuáles son los mandamientos de Dios, y tendremos conciencia de que no debemos transgredirlos, porque transgredirlo es cometer un pecado, ¿verdad? Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Ya? Claro que sí. El Espíritu Santo puede grabar los 10 mandamientos en tu corazón, y puede de esa forma hacerte más sensible ante el dolor ajeno. Los 10 mandamientos no son prohibiciones, como mucha gente dice. Son bendiciones, son protecciones, son sugerencias, no son órdenes. Dios no me ordena no matar,
Si fuera así, me habría convertido Dios en un simple robot y yo no tendría la facultad de matar. ¿Por qué existen tantos asesinos? Porque no son órdenes, no son prohibiciones, son indicaciones, son súplicas de Dios, donde a mí me dice, por favor, Quiterio, no mates a nadie, no mates a ninguno de tu prójimo, ¿ya? Pero eso mismo te lo dice a ti, que no me mates a mí ni a nadie de los que nos rodean. ¿Te fijas? Los mandamientos de Dios no son prohibiciones, son bendiciones, son indicaciones, son súplicas de Dios. Matar a otra persona nos hace daño también a nosotros. Y eso no lo quiere Dios. Si no me crees, ve el caso de Caín. Caín nunca pudo recuperarse del daño de que se causó a sí mismo por haber matado a su propio hermano, ¿ya? Y por eso deambuló todo el resto de su vida, de un lugar a otro, errante. Sí, hermanos míos, el Espíritu Santo puede entonces grabar las leyes de Dios en nuestro corazón y eso es imprescindible para nuestras vidas. Sigamos viendo San Juan capítulo 14. ¿Qué nos dice Jesús? Si me amáis, dice aquí en el capítulo 14, versículo 15, fíjense lo que nos dice el Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Te das cuenta? La prueba de que yo amo a Jesús es que guarde sus mandamientos. ¿Verdad? Claro, porque si no tendría chip libre para robarle todo lo que quiera a los demás, ¿no? O tendría chip libre, ¿no es cierto?, para tener imágenes, ¿no?, y adorarlas, inclinarme a ellas. O tendría chip libre para tener dioses ajenos. ¿Te fijas? Y eso no puede ser. Por eso Cristo nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios guarda sus mandamientos. No puede darse el caso de una persona que diga, yo amo a Dios, pero transgreda abiertamente los mandamientos de Dios. Eso no puede ser. Una nueva criatura es necesario que seamos. Y para ello necesitamos que el Espíritu Santo grabe en nuestro corazón los mandamientos de Dios. Seamos una nueva criatura, que andemos en justicia, en santidad, como ya lo hemos visto, en amor, en fe. ¿Te fijas? Claro que sí. Sigamos analizando entonces. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 5. El libro de Romanos, capítulo 1, versículo 5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Sí, Romanos entonces capítulo 1, versículo 5 nos dice que debemos ser obedientes a la fe en todas las naciones. El cristiano es llamado, ya sea un apóstol, o ya sea un pastor, o ya sea un anciano de iglesia, o ya sea un simple laico. Es llamado entonces a obedecer la fe en todas las naciones. Claro que sí. Estaba leyendo el versículo anterior, pero lo importante aquí es lo que dice, ¿no es cierto? Nosotros somos llamados para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dice además el libro de Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, me pasé, estoy en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 22, lo siguiente. Vamos viendo, dijo el ciego.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Qué maravilloso esta cátedra que nos da prácticamente el apóstol San Pedro aquí en este versículo. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nuestras almas, nuestra vida, nuestra mente irá siendo purificada a través, en la medida que seamos obedientes a la verdad del Señor, ya expresada aquí en su santa palabra. ¿Te fijas? Claro que sí, habiendo entonces purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea, es solamente mediante el Espíritu Santo morando en nuestra vida en que yo podré ser obediente a la verdad. ¿Ya? Es el Espíritu el que intercede por mí, el que toca las fibras más internas de mi corazón para que yo sea obediente a la verdad. ¿Te fijas? Claro que sí. Por eso reitero, la nueva criatura se destaca en santidad. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo morando en su corazón, que es lo que todos nosotros necesitamos. ¿Ya? Claro que sí. Volvamos a leer entonces este capítulo, este versículo de Primera de Pedro, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 22. Estoy teniendo dificultades para hablar, parece que tengo la boca demasiado seca. Habiendo purificado entonces vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. El cristiano ha de amar, sobre todo a su prójimo, sobre todo a sus hermanos, ¿ya? Pero también al mundo, así como Dios. Y ha de luchar porque el mundo conozca a Cristo, ¿ya? Pero para eso, reitero, tiene que ser una nueva criatura. Y la única forma de ser una nueva criatura es aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, es confesándole nuestros pecados a Cristo, ¿verdad? Es permitiendo que Cristo more en nuestro corazón a través de la moratoria del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso es que Cristo nos dijo, os dejo otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿Ya? Claro, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida para ser esa nueva criatura, ¿no es cierto? Esa nueva criatura que ha de andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro que sí, hermanos. Es necesario entonces cumplir con esto que dice el versículo 22. Pero vamos a ver ahora Romanos capítulo 5. Romanos 5, 7, aquí está. Romanos 5, versículos 1 y 2, lo que nos dice el apóstol San Pedro en este caso. A veces me confundo con los nombres San Pedro, digo San Pablo en vez de decir San Pedro, o digo San Pedro en vez de decir San Pablo. Ustedes ya lo deben haber notado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermosas son las palabras del apóstol San Pablo, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿ya? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano, esa nueva criatura que surge luego de haber aceptado al Señor, luego de haberse bautizado, que surge de las aguas, entonces es un hombre justificado por la fe, que tiene o recibe, mejor dicho, la paz en su corazón. Esa paz que a lo mejor le había sido tan esquiva durante toda su vida, porque habían cargos de conciencia.
pero que ahora al haber aceptado a Jesús, al haber entendido que Jesús sí le perdona sus pecados, entonces recibe esa paz interior. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, refiriéndose a Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Cristo es la puerta de entrada a la gracia que Dios nos concede para ser salvos por toda la eternidad. Claro que sí, en la cual estamos firmes. En esa entrada a la gracia debemos estar firmes. No podemos ser dubitativos, ¿ya? No podemos estar dudando. Debemos de creer y mantenernos firmes, ¿ya? El que venciere hasta el final, ese será salvo, nos dice el Apocalipsis en muchas partes. Pues bien, entonces nosotros debemos, ¿verdad?, debemos ser constantes en los caminos del Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos alegramos, glorificamos a Dios porque sabemos que muy pronto Dios aparecerá en toda su gloria, en todo su esplendor, a buscarnos. Cristo viene a buscarte, hermano mío. Cristo viene a buscarte, hermana mía, porque quiere tenerte por toda la eternidad. Por eso quiere producir la santidad en tu vida, mediante la presencia de su Santo Espíritu. Por eso quiere transformarte en una nueva criatura, que tenga grabada en su corazón y en su mente las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, para que de esa forma puedas andar en justicia, puedas andar en amor, amor para con Dios, amor para con el prójimo, amor, ¿verdad?, para con los hermanos y amor para contigo mismo también. Sí, porque el cristiano también debe amarse a sí mismo, ¿verdad?, en su justa medida, ¿verdad? No puede amarse más a sí mismo que a Dios, ¿no es cierto? Debe amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Te fijas? Porque si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? No podría, ¿verdad? En la medida que yo me ame a mí mismo, en esa misma medida, debo amar a mi prójimo. Y mi prójimo es todo aquel que me rodea, todo aquel que está cerca mío. No, mi prójimo no es el chino que vive en China, o el alemán que vive en Alemania, y que yo ni siquiera conozco. Es el que me rodea, es mi vecino. A él estoy llamado a amar. ¿Te fijas? Claro que sí, porque él también es un hijo de Dios. Entonces yo por eso debo amar a mi prójimo, debo ser esa nueva criatura que es capaz de amar a los suyos, ¿verdad? San Juan capítulo 15, versículos, estamos en el 6, San Juan 15, versículos 4 y 6 nos dicen lo siguiente. Jesús está hablando y nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos instan a permanecer a su lado, a permanecer con Él, ¿ya? A no ser una nueva criatura un día y al otro día olvidarse. No, pues. El día que yo me bautizo es un día especial, pero ahí no termina ahí la carrera cristiana. En verdad, en el bautismo recién comienza la vida cristiana. Ahora debo acudir a la iglesia,
Debo exhortar a los hermanos, debo animar a los desanimados, debo dedicarme a la propagación del Evangelio, ¿verdad? Claro que sí, de diferentes maneras. Tal vez yo no tenga la capacidad de hablar en público, pero sí tenga un bolsillo bastante lleno como para sacar algunas monedas para que efectivamente entonces el Evangelio llegue al mundo entero, ¿no es cierto? Claro que sí, hay diferentes formas, pero yo debo desde el momento en que nací, desde el momento en que surgí como nueva criatura, cuando el día en que yo fui bautizado, debo entonces de ahí en adelante permanecer en Cristo. Así como los racimos de uvas o pámpanos, ¿no es cierto? Que si los cortamos cuando están verdes, ¿qué va a pasar con ese pámpano? ¿Qué va a pasar con esas uvas? Se van a secar, van a parecer pasas, pero incomibles porque van a ser ácidas. ¿Por qué? Porque no maduraron. El pámpano, para que lleve fruto, el racimo de uva, para que produzca, tenga uvas deliciosas, dulces, debe permanecer unido siempre a la parra, ¿verdad? A la vid. Así el cristiano. El cristiano no puede separarse de Cristo, porque si no será como uvas agrias, ¿verdad? Que no pueden, que son incomibles. El cristiano debe entonces permanecer en Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer, agrega el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Y Cristo aquí está diciendo, separados de mí nada podéis hacer. Nada bueno en realidad, ¿verdad? Porque yo puedo hacer muchas cosas, pero lo más seguro es que van a ser todas malas, ¿verdad? Yo no necesito a Cristo para robar, para nada, ¿no es cierto? Yo no necesito a Cristo para faltarle respeto a mis padres, para nada. Yo no necesito a Cristo para tener dioses ajenos, para nada, ¿verdad? Sí, yo puedo hacer muchas cosas separadas de Cristo, pero ninguna buena. Para hacer las cosas buenas, para tener frutos, ¿ya? Para tener frutos que demuestren que soy un hijo de Dios, yo necesito estar unido a Cristo. Si me separo del Señor, no voy a poder hacer nada bueno en este mundo, ¿ya? Nada. Te voy a volver a leer la cita. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El cristiano debe permanecer en Cristo, porque unidos a Cristo es la única forma entonces de llevar mucho, mucho, mucho fruto. El libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, entonces, el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, me pasé, capítulo 7, el capítulo 4, el versículo 12 nos dice aquí lo siguiente, y con esto vamos a terminar. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Cristo podemos ser salvos, ¿ya? Solo aceptándolo a Él, solo a Él. No necesitamos aceptar nada más que a Él, ¿ya? Y cuando aceptamos a Cristo, entonces podremos aceptar las otras cosas que el Señor nos indica, ¿verdad? Pero lo prioritario es aceptar al Señor, porque solamente en Cristo hay salvación para el hombre. Hay vida eterna, vida, abundancia, y esa es la vida que el Señor quiere darte a ti y también a mí. Una vida linda,
una vida donde no hay remordimientos, porque el cristiano luchará por no cometer errores. Cierto que de vez en cuando cometerá errores, pero te reitero, tendrá a Cristo como su protector, como su ayuda, para volverlo a levantar. ¿Ya? El cristiano puede caer, sí, pero tiene una gran ayuda a su lado. Esa es el Señor. Separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Pero con la ayuda de Cristo, el cristiano puede volverse a levantar y puede seguir adelante, avanzando, de la mano del Señor, siempre, siempre de la mano del Señor. ¿Ya? Porque sin Cristo no hay salvación. Y como decía el texto, verdad final del versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un pastor no puede hacerte salvo. Un sacerdote de la religión que sea no puede salvarte. Un monje de una religión no cristiana tampoco puede salvarte. El único que puede salvarte es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere hacerlo, pero para que eso se cumpla, sea una realidad en tu vida, tú tienes que aceptar al Señor. Y una vez aceptado, tú tienes que abrir tu corazón, permitir que el Espíritu Santo more en tu vida, para que el Espíritu Santo produzca, enriquezca tu espiritualidad y produzca tu santidad y te ayude a tener mucho fruto, como ya lo hemos visto en más de alguna ocasión. Sí, el cristiano llevará frutos, pero gracias al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Gracias a Cristo que mora en su corazón a través del Espíritu Santo. ¿Qué te parece entonces si terminamos con una corta oración? ¿Lo hacemos? Cierra tus ojos e inclina tu cabeza si es que puedes hacerlo, porque tal vez estás manejando o haciendo otra cosa y no vas a poder hacer estos pedidos míos. Maravilloso Dios, ayúdanos a ser esa nueva criatura que la Biblia nos habla. Ayúdanos, Padre Celestial, a aceptarte de todo corazón y a permitir que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, de tal forma que Él produzca sus frutos, de tal forma que Él produzca nuestra espiritualidad, enriquezca nuestra espiritualidad y también produzca nuestra santidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a permanecer junto a ti, para que andemos en justicia, para que andemos en amor, para que andemos en fe, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo que tú nos pides que nosotros hagamos, tú mismo estás dispuesto a ayudarnos a conseguirlo. Todo aquello, la santidad que nos pide que tengamos, tú la produces, Señor, en nuestro corazón, pero siempre y cuando nosotros así lo aceptemos. Quita ese corazón endurecido como piedra que tenemos muchos de nosotros, Señor, incluyéndome a mí mismo, y pone ese corazón de carne, ese corazón que pueda escuchar tus llamadas, ese corazón que pueda enternecerse, no solo leyendo la Biblia, no solo, Señor, orando a ti, sino que pueda sentir el dolor ajeno, que pueda condolerse con aquellos que están sufriendo a nuestro alrededor. Gracias te damos por todo esto, Señor, en el dulce y sagrado nombre de Jesús. Amén.